Bueno, listo. Ahora sí, yo creo que entonces vamos a comenzar la presentación. Eh, Espero que me estén escuchando todos y que puedan también ver la presentación. No sé si ustedes me ven ahí digamos, el chat. Listo. Bueno, entonces, tenemos aquí algunas retroalimentación. En principio quiero ver pues qué personas están conectadas. Veo que estamos 36 personas ya conectadas. Eh, y pues en algunos momentos llega el viceministro Maya a hablar sobre el tema de normativa para bicicletas. Eh, Sin embargo, pues vamos a hacer una primera introducción explicando que esta presentación hace parte de una serie de procesos que venimos adelantando para capacitar a los municipios para poder brindarles herramientas técnicas para que puedan implementar proyectos y promover el uso de la bicicleta, específicamente en general modos no motorizados, pero las bicicletas se han convertido como en un caballo de batalla en términos de transporte sostenible. Esto hace parte de una iniciativa de las NAMAS, ya les explicaré exactamente de qué estamos hablando. Eh, en, en general, esto es un proyecto que es una pequeña pieza de una responsabilidad internacional grande que tenemos como país y que firmamos en la COP21, que es un acuerdo global para enfrentar el cambio climático. Y Colombia se comprometió a hacer una reducción en emisiones del 20% de los gases de efecto invernadero. Mientras que si recibimos ayuda internacional, pues este 30% se convierte en un 30%. El 20% se convierte en un 30%. Estoy verificando si realmente pues todos están escuchando. Ahí me parece que todo pues que va bien. Igual cualquier cosa, pues estoy pendiente del chat. La recomendación del Comité de Política Ambiental de la Organización de Cooperación y Desarrollo, la Organización para la Cooperación Económica y de Desarrollo, es pues que hagamos control de la contaminación atmosférica, es decir, que tanto la calidad del combustible como la cantidad del combustible fósil que se emplee cada vez sea menor. La evaluación y toma de decisiones para integrar políticas de transporte y ambiente. En general, pues estamos hablando también de transporte sostenible, de emplear vehículos con fuentes energéticas como la electricidad, eh, pero también pues promover la caminata y el uso de la bicicleta, la limitación del tráfico y mejoramiento del bajo costo de ambientes urbanos. Estos mejoramientos de bajo costo pueden ser desde intervenciones temporales del espacio público, como ya hemos visto en algunas ciudades y en algunas actividades, por ejemplo, en la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, Saludable, Segura y Sostenible, eh, y también pues de mayor plazo, como la segregación de ciclocorredores o intervenciones para aumentar el espacio de circulación para peatones. Y el tema de la limitación del tráfico también se refiere como a un uso más responsable de los vehículos automotores, que lo vamos a ver más adelante, así como mejorar el desempeño ambiental del gobierno nacional. Eh, en general, por ejemplo, dentro de las metas que tenemos de las Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está la reducción a la mitad del número de muertos y heridos en el tráfico a 2020. Por eso estos temas de cambio climático también están muy relacionados con los proyectos de seguridad vial. Como les mencionaba, hay una serie de acciones, iniciativas y proyectos
que están encaminados a mitigar el impacto climático, y por eso nosotros contamos, o bueno, se generó a través del apoyo de algunas entidades como el GIZ y la unión del Plan Nacional de Desarrollo, del Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, pues una asistencia técnica que nos permita pues implementar esas medidas en diferentes partes del país. Entonces, tándem significa transporte activo y gestión de demanda, y pues su objetivo es aumentar el uso de la bicicleta y el uso responsable de los vehículos motorizados. Dentro de Tandem hay 8 medidas. Las medidas implican, por ejemplo, esquemas de gestión de estacionamiento para vehículos motorizados, zonas de pacificación de tráfico, es decir, que las velocidades de circulación disminuyen, cicloestacionamientos en nodos multimodales, precisamente para permitir que las personas hagan una parte del viaje en bicicleta y otra parte en vehículos de transporte masivo, por ejemplo, cicloestacionamientos en espacios públicos y privados para que las personas hagan uso de su bicicleta. Normalmente en Colombia hay muchas bicicletas, pero las personas no las utilizan de manera cotidiana. Construcción y rehabilitación de vías ciclistas, todo lo que es la red de cicloinfraestructura, sistemas de bicicletas públicas, que es un proyecto que hemos tratado de comenzar a través de una serie de pilotos en diferentes partes del país, servicios formales de tricimóviles y bicicletas eléctricas asistidas. Bueno, la asistencia técnica de la NAMA Tandem incluye una serie de componentes, precisamente de promoción del uso, mejoramiento del marco regulatorio, y por eso pues este webinar es importante para entender la normativa con la que ya contamos como país y la normativa que se puede ir desarrollando a nivel local para mejorar esas condiciones de los ciclistas desde sus necesidades particulares, una asistencia técnica, por ejemplo, en estudios y en diseños. Actualmente tenemos una fase piloto, hemos elaborado 2 guías técnicas, 2 seminarios y talleres, y hay un paquete de webinars dentro de los cuales pues algunos de ustedes ya habrán participado en temas de bicicletas públicas y pues normativa. Actualmente las ciudades pilotos son Pereira y Ibagué, y pues se está buscando financiación para implementar los proyectos. Y de todas maneras, pues esta implementación no es a corto plazo, es un proyecto a 2030, donde se busca también mejorar el marco político y regulatorio, hacer una asistencia técnica y pues generar estrategias de promoción y sensibilización. Al respecto, el Ministerio de Transporte tiene un papel muy importante y le doy la palabra al viceministro Alejandro Maya para que por favor nos cuente un poco más acerca de este papel que cumple el Ministerio de Transporte. Muy buenos días. ¿Quiénes están conectados? Hay más o menos unas 30 personas conectadas. Aquí estamos. No, ellos no tienen sonido, ellos tienen cerrado el micrófono, pero pues si se abren preguntas o algo así, entonces pues ellos participarán. Por ahora, ellos se comunican a través del chat. Okay. Bueno, quisiera tal vez arrancar por la última presentación que fue ayer, una fotografía que tomé cuando iba a una reunión en Presidencia de la República, que es muy diciente, que incluso pues me preocupó bastante, porque digamos que desde un celular cualquiera tomar una fotografía donde se evidencia realmente esta situación de la calidad del aire en Bogotá, pues debe llamar la atención no solamente, por supuesto, del gobierno nacional, sino también de los gobiernos departamentales, municipales, pero más allá, pues de toda la sociedad, de cómo creemos nosotros debe ser el desarrollo de los diferentes sistemas de transporte en Colombia, en las diferentes ciudades del país. Y hay quienes que de alguna manera piensan que el desarrollo de los sistemas de transporte en Colombia debe realizarse en carro particular. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de ese tema puntual, donde aparece una fotografía
donde 200 personas se están desplazando en 177 carros. Y suponga que estos carros sean Uber, o sean taxi, o sean Cabify, o sea, son carros particulares, carros de servicio público, automóviles de no una capacidad mayor de 5 personas. Y ahí ustedes observan, digamos, pues el espacio que generan 177 carros en el ámbito público. En la fotografía de la derecha, pues observan, digamos, las personas situadas sin los vehículos, pero justamente los espacios donde están los carros. Y ahí podemos ver, pues, que no hay eficiencia, digamos, en el uso del espacio público para la movilidad. Y en ese sentido, pues, digamos que se debe desarrollar tendencias distintas frente a lo que es el uso de la bicicleta, que claramente, pues, se observa un espacio mucho más reducido de 200 personas en bicicleta. Este ejercicio lo hicieron en Seattle, es un ejercicio real. A la margen derecha vemos las 200 personas en un tren ligero, en un metro, digamos todos en un solo vagón, donde claramente pues digamos que hay una mayor eficiencia del espacio público, y eso sin contar digamos de los beneficios que tiene en la calidad del aire, que también son bastante digamos importantes. Entonces, digamos que frente a todo este tema, desde el Ministerio de Transporte lo que hemos venido haciendo es revisando claramente cuáles son los sistemas de movilidad que deben tener las ciudades en el país. Y lo primero que yo tendría que decir es que estamos absolutamente convencidos de que deben ser los sistemas masivos. Digamos que hacia allá deben estar dirigidos todos los esfuerzos de los gobiernos locales, del gobierno nacional, para generar unos buenos y efectivos transportes masivos en Colombia, que claramente hoy no los tenemos con esas consideraciones. Básicamente por 3 pecados capitales que se cometieron en el gobierno anterior, y lo debo decir porque es cierto. Primero, se concibió el transporte público masivo autosostenible, así quedaron los COMPES del año 2002 y del año 2003, donde por primera vez un país en el mundo establecía claramente que para que fuera sostenible un sistema debería única y exclusivamente depender de la tarifa. Y así nacieron esos sistemas, así se concesionaron los sistemas, no solamente en Bogotá, el SITP que tiene tantas dificultades, o el transporte masivo de Metrolínea en Bucaramanga, etcétera, se concesionaron con esa primicia de que debían ser autosostenibles, es decir, que dependían únicamente del valor que pagaba el usuario por el transporte. Un segundo pecado capital fue sin duda el haber iniciado la construcción de las obras con diseños conceptuales. Se construyeron grandes avenidas, grandes puentes, pero realmente digamos que no había desarrollos efectivos frente al modelo de infraestructura que se quería lograr. Eso, en otras palabras, lo que implica es que se contrataron y licitaron las obras sin tener diseños fase 3. Y eso, pues claramente ustedes lo entenderán, implica que una vez empiecen a construirse las obras, pues aparecen una gran cantidad de imprevistos que realmente implican no solamente un mayor tiempo en la ejecución de la obra de infraestructura, sino por supuesto también unos mayores costos. Lo que vivieron ciudades como Cartagena, ciudades como Cali y como Barranquilla y Bucaramanga. Y el tercer pecado capital que tienen los sistemas masivos en Colombia son básicamente los modelos de estimación de demanda que se tuvieron por parte de quienes lo realizaron, que también hay que decirlo, no hay un solo estudio que después de casi 10 años de haber iniciado los sistemas integrados de transporte masivos en Colombia, haya llegado a los niveles de demanda que estaban proyectados. Incluso desde la operación de los mismos sistemas hace muchos años atrás. Eso lo que implica, pues, básicamente, pues, varias consideraciones. La primera de ellas, o varias consecuencias más bien, la primera de ellas es, si usted tiene un modelo de demanda superior, ¿usted cómo diseña las obras? Pues las debe diseñar claramente para movilizar esa cantidad de pasajeros que se pretendía movilizar. Y adicionalmente, la concesión de la operación de los sistemas, como era autosostenible y dependía únicamente de la tarifa, pues tenía unos ingresos proyectados mucho más altos de lo que realmente fueron. Y ahí se presenta la gran dificultad que hoy vivimos.
La gran dificultad y es que no se logran las estimaciones de demanda, es decir, que los ingresos que están obteniendo los operadores son muchísimo menores a los que estaban proyectados, que la infraestructura costó muchísimo más recursos y que, por supuesto, de alguna manera, esa infraestructura estuvo lista al tiempo después de lo que los modelos estimaban iban a iniciar las operaciones. Y eso, lógicamente, implica que hayamos entrado a lo que se denomina la crisis de los sistemas masivos en Colombia. Lo que de alguna manera pues ha tratado el gobierno nacional es poder corregir esa situación. Este gobierno expidió en la ley de presupuesto, en la ley de Plan Nacional de Desarrollo, el cambio de modelo, que parece un cambio semántico, pero es un cambio muy profundo del modelo de autosostenibilidad al modelo de sostenibilidad. Y frente a ese modelo de sostenibilidad, simplemente ahí lo que se está haciendo es un cambio profundo que le permite a los diferentes alcaldes del país que puedan tener fuentes alternas de ingreso de la tarifa. Por ejemplo, en Chile, que estuve la semana pasada hablando de movilidad urbana, el Metro de Chile tiene 20% de los ingresos no tarifarios. Es decir, que a través de publicidad, a través de consultoría, etcétera, tiene ingresos que, por supuesto, generan posibilidades a la misma empresa para poder generar inversiones y mejorar la prestación del servicio. En Colombia, uno de los mejores ejemplos de fuentes alternas de financiación es Medellín. El Metro tiene como meta tener el 10% de los ingresos no financieros. Y fíjese usted que es una meta todavía pues muy pequeña. Es una meta que realmente todavía no genera las posibilidades y las condiciones para poder tener ingresos adicionales que permita fortalecer la prestación del servicio público de transporte en Colombia. Y por eso es que yo espero que en algún momento la sociedad empiece a pensar realmente frente a este tema de calidad de aire, frente a las dificultades de movilidad que hoy tenemos, no solamente, por supuesto, en realizar, por supuesto, avances en materia de transporte activo, sino también, por supuesto, tomar decisiones muy claras frente a lo que debe ser el gran modelo de transporte público urbano en el país, como por ejemplo puede ser pensar en una posibilidad de que así como le llega a uno el pago por el servicio de agua a la casa o por el servicio de aseo, por la recolección de las facturas, pues en algún momento también tendremos que pensar en la posibilidad de poder tener, digamos, un aporte sustancial de parte de todos los ciudadanos para poder mejorar las condiciones de prestación de servicio de los diferentes operadores en las diferentes ciudades del país, para que puedan tener realmente vehículos Euro 6, para que puedan tener también vehículos eléctricos, para que de una manera puedan mejorar las frecuencias, para que puedan mejorar las coberturas, porque de lo contrario, si todos los días se presta un mal servicio, un peor servicio que el día de ayer, pues todos los días va a ir perdiendo pasajeros el sistema, como sucede, por ejemplo, en Bucaramanga. Y al perder pasajeros, pues hay menos ingresos, y si hay menos ingresos, pues por supuesto, digamos que hay menos posibilidades de mejorar la calidad de la prestación del servicio y se vuelve un círculo vicioso que finalmente lleva pues a una disminución en la calidad de la prestación del servicio y la gente empieza a buscar fuentes alternas para la movilidad y una fuente alterna para la movilidad hoy desafortunadamente en Colombia es el mototaxismo y frente al tema de mototaxismo pues uno también lo tiene que revelar. 4.400 colombianos perdieron la vida el año inmediatamente anterior con el uso de la motocicleta. La pregunta es si es hacia allá que queremos realmente nosotros estimular el transporte público en Colombia, o si eso lo tenemos que combatir con gran determinación, con gran eficiencia, con gran efectividad, o de lo contrario, pues digamos que buscar fuentes alternas que nos permitan mejorar la prestación de ese servicio, un servicio con calidad eficiente que permita, digamos, una cobertura bastante importante en los sistemas masivos. Y ahora entrando al sistema activo, al transporte activo, que debe ser un sistema alterno, digamos, a lo que nosotros consideramos el eje principal de la movilidad en las ciudades, que es el sistema masivo. En Chile, por ejemplo, tienen múltiples estaciones de sistemas de transporte público en bicicleta, y eso es muy importante, porque créanme que le da un entusiasmo ver a gran cantidad de personas tomando su bicicleta de los sistemas de transporte público, llegando a los sitios de conexión al sistema metro o al BRT, que son los Transmilenios, por ejemplo, que hay aquí en Bogotá, y realmente, digamos, como un alimentador a los diferentes sistemas estratégicos de transporte público, a los sistemas integrados de transporte masivo.
Y eso es básicamente lo que de alguna manera desde el Ministerio de Transporte, a través de lo que se conoce como la Ley Provici, que fue un gran avance, digamos, que el Congreso de la República le dio a la política de movilidad en las diferentes ciudades del país a través de la aprobación de esta ley. En su artículo 214, pues habló de estímulos para el uso de las bicicletas y los tricimóviles no motorizados. Muy importante, tricimóviles no motorizados, ¿sí? Que más adelante ya hablaremos sobre ese tema y por eso hago hincapié. Básicamente nosotros, digamos, lo que hemos venido haciendo es montando todo lo que es un sistema de transporte público de bicicletas todavía muy incipiente. Digamos que está funcionando bien en algunas ciudades como Sincelejo, Medellín, Montería, pero también en Bogotá, por ejemplo, no existe. Y ahí hay un potencial enorme para poder, digamos, competir incluso contra la ilegalidad en la prestación del servicio público, de que la gente pueda llegar hasta las estaciones de Transmilenio en bicicleta pública, simplemente la entrega y no tenga que llegar ni en mototaxi, ni en bicitaxi, ni tenga que llegar en taxis colectivos ilegales, etcétera, poniendo en peligro la integridad del ciudadano. Es decir, que hay un avance muy importante. Nosotros en este momento tenemos 28 municipios beneficiados entre el año 2015 y el año 2016. Este año también nosotros queremos, digamos, de alguna manera hacer una prelación donde existan sistemas estratégicos e integrados de transporte masivo para poder mejorar la conectividad de la última milla, que lo consideramos muy importante, pero también se ha presentado pues alguna queja, y es que algunos han considerado o han pensado, algunos alcaldes dicen que esas son unas bicicletas que se han entregado casi que de regalo en comodato, no han montado ningún sistema de transporte público y simplemente lo utilizan por ahí para montar en alguna ciclovía los fines de semana. Eso no puede ser. Por eso este año, digamos que lo que le hemos pedido a la Dirección Ambiental del Ministerio es que trabajen muy de la mano con los alcaldes para apoyarlos en poder implementar sistemas de transporte público de bicicletas que se integren de manera efectiva con los sistemas de transporte público de cada una de esas ciudades para poder mejorar mejores condiciones de movilidad y mejores alternativas de la movilidad para las personas. En el año 2015, ustedes pueden ver, se tuvieron en Sincelejo 3.090 inscritos, hicieron 6.200 viajes, en Montería fueron 1.635 con 1.749 viajes. La inversión en 2015 fue tan solo de 500 millones de pesos. En el año 2016 se subió a 572 millones de pesos y este año hay 2.000 millones de pesos. Es decir que, como pueden ustedes observar, a pesar de que pareciera ser todavía un presupuesto muy insuficiente, pues el crecimiento es del 400% frente a lo que teníamos en el año 2015. Es decir, que aquí hay una voluntad muy precisa por parte de este ministerio para poder proyectar, digamos, mejores inversiones que permitan establecer de una mejor manera el estímulo para montar sistemas públicos de bicicleta gratuito en las ciudades del país. La ley 1811, que es la ley de la que les comentaba, que habla de la ley, que es la ley Provici, que todos conocen, digamos que ustedes seguramente ya la han oído, sobre el uso intermodal del transporte público, por eso el tema de los sistemas públicos de bicicleta, los cicloparqueaderos, los cambios en el Código Nacional de Tránsito, los beneficios para los estudiantes de los biciusuarios, la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible que se acaba de desarrollar con mucho éxito hace pocas semanas aquí en Colombia. Digamos que son algunos de los llamados que ha hecho la ley para estimular el uso de la bicicleta en el país. Y aquí un poco lo que venía mencionando, no hace pocos años atrás, la conceptualización del modelo de los territorios en el país, pues estaba dado para construir ciudades para los vehículos. Y por último se pensaba en el peatón y en la bicicleta. Hoy digamos que de alguna forma muchas ciudades del país han hecho configuraciones distintas a sus planes de ordenamiento territorial y le han dado prelación pues al peatón, al transporte activo como tal, y digamos también al sistema público, y por último pensar en el vehículo particular y en la motocicleta. Mire, en Colombia en el año 2006 habían 2 millones de motocicletas, hoy nos estamos acercando a las 8 millones de motocicletas, es decir que ha habido un crecimiento gigantesco en el nivel de motorización del país. Algunos piensan que ya se llegó al techo del nivel de motorización en Colombia. Yo creo todo lo contrario. En este país hay 13 millones y medio de vehículos, incluidos motos y bicicletas, motos y carros,
y en ese sentido, pues digamos que uno podría decir que hay un vehículo por cada 4 colombianos, es decir, que la posibilidad es de que siga creciendo el parque automotor en Colombia, que se sigan congestionando las vías, va a ser muy alta. De hecho, pues por más vías que se construyan, si sigue ingresando ese mismo nivel de vehículos al país, pues digamos que va a ser absolutamente insuficiente la construcción de ese vehículo y de esa infraestructura, y por eso hay que pensar en movilidad inteligente, de realmente cómo es que nosotros nos queremos mover en las ciudades. El problema de la movilidad en el mundo no está en construir más infraestructura, por supuesto que ayuda, pero esa no es la solución definitiva. Eso es como si usted se pone a dieta porque tiene que bajar unos kilos y todo lo contrario lo que hace es comer y comer y comer más, ingresar vehículos al parque automotor y seguir comiendo, y finalmente usted el cinturón lo ensancha y lo ensancha, que es la construcción de la infraestructura, hasta un momento en que ya no la puede ensanchar más y finalmente pues digamos que no va a cometer ninguna decisión, digamos, frente a ese tema puntual, porque básicamente llegará un momento en el que no puede ensanchar más su cinturón, que no se puede construir más infraestructura por el tema de espacio público, y que realmente se debe pensar es una movilidad inteligente para mejorar las condiciones de calidad de vida de todos los ciudadanos de una ciudad, y es en eso prácticamente en que decimos, antes de desarrollar más infraestructura, que por supuesto hay que seguirlo haciendo, pero pensemos realmente en darle prioridad al peatón, al ciclista, al sistema público de transporte y por último al vehículo particular. El vehículo particular de alguna forma tiene que gravarse con impuestos, o esa es nuestra mirada. Nosotros tenemos que grabar, ¿qué es eso? Nosotros tenemos que grabar, digamos, el transporte privado, el transporte particular, en beneficio del transporte público. Eso así lo hacen las grandes ciudades del país. Usted en París, a usted le estorba una moto, a usted le estorba un vehículo, porque resulta que a menos de 1 kilómetro siempre tiene acceso al transporte público, que es un transporte público eficiente, moderno, saludable, amigable con el medio ambiente y certero frente a términos de tiempo, que sabe usted realmente cuánto va a tomar ir de un lado a otro independientemente del nivel de congestión, porque se le da prelación a ese tipo de transporte. En la implementación de los incentivos, nosotros en este ministerio, pues lo que hemos venido haciendo es ejemplo con respecto a la ley Provici, lo tenemos que hacer porque somos el Ministerio de la Movilidad, de la Infraestructura, del Transporte, del Tránsito, y le estamos dando a los funcionarios medio día laboral remunerado en la medida en que lleguen 30 días pues en transporte activo, es decir, en bicicleta. Adicionalmente, que esa es la resolución 2919 de este año, para que ustedes la consulten, es muy importante, y para que estimulemos, para que otras empresas públicas en Colombia pues simplemente adopten esa política, no se la tienen que inventar, no tienen que inventar la rueda, no tienen que contratar un consultor, no tienen que contratar un poco de gente, simplemente es, miren lo que ya hizo el Ministerio de Transporte y adóptelo como norma propia para cada una de las instituciones del gobierno nacional, departamental y municipal. En esa medida, pues digamos que es un ejemplo bastante importante que venimos haciendo ya en el Ministerio de Transporte como un incentivo. Igualmente reglamentamos la ley Provici con lo que establece en la resolución 160 también de este año, del 2 de febrero del año 2017, del presente año, donde establecimos y dimos claridad absoluta frente a qué es un ciclomotor, un cuadriciclo y un tricimóvil, frente a qué es una bicicleta de pedaleo o una bicicleta de pedaleo asistido. ¿Qué estaba pasando? Y era una queja recurrente de todos los bisusuarios en Colombia. Y era que efectivamente la poca infraestructura que hoy existe en el país de ciclorrutas estaba siendo utilizada por motos eléctricas que simplemente le ponían 2 pedales de adorno prácticamente y podían con eso hacer uso de las ciclorrutas, de las ciclovías, de los puentes peatonales, de los andenes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hicimos fue dar claridad normativa frente a qué es un ciclomotor y frente a qué es una bicicleta asistida, y básicamente lo que dijimos es, primero, tomar la decisión y la determinación de que los ciclomotores, cuadriciclos y tricimóviles no pueden usar las ciclorrutas en Colombia, no pueden usar las ciclovías, ni los andenes, ni los puentes peatonales, tienen que ir en la vía principal. ¿Qué significa eso? Que quien tenga una moto eléctrica, pues no puede usar una ciclorruta, así de sencillo. ¿Y qué se considera es una moto eléctrica o un ciclomotor? Básicamente está desarrollado por 3 situaciones, por peso, velocidad y potencia. Es decir, que un vehículo de estas características,
que tenga más de 350 vatios de potencia, que desarrolle velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora y pese más de 35 kilogramos de peso, se considera que es un vehículo automotor. Y al ser un vehículo automotor, pues no puede hacer uso de los vehículos o de las ciclorrutas y de las ciclovías, etcétera. Solamente lo pueden hacer las bicicletas de pedaleo o las bicicletas de pedaleo asistido. ¿Cuáles son esas bicicletas de pedaleo asistido? Ustedes las deben conocer. Es que necesariamente usted tiene que pedalear para que el motor eléctrico le ayude a impulsar, pero ese motor, ojo, tiene que ser inferior a 350 vatios de potencia, no puede desarrollar velocidades superiores a 25 kilómetros por hora y la bicicleta tiene que tener menos de 35 kilogramos de peso. A partir de ese momento hacia abajo se consideran bicicletas de pedaleo asistido, pueden usar las ciclorrutas, pueden usar las ciclovías y en ese sentido pues no hay ningún inconveniente. Esta fue una norma muy importante, fue muy criticada también por quienes hacían uso de las ciclorrutas en el país, de quienes estaban utilizando estas motos eléctricas como si fueran bicicletas, no pagaban impuestos, no registraban la moto, no tenían SOA, no utilizaban casco, la podían comprar los menores de edad porque no tenían licencia de conducción, etcétera, etcétera, generando un peligro no solamente para quienes estaban transitando en esas motocicletas, sino para toda la sociedad, quienes estamos circulando por las diferentes vías públicas de las ciudades del país. Y en ese sentido, pues sale esta resolución. Nosotros, por supuesto, que somos amigos de la movilidad eléctrica, pero somos más amigos de la movilidad activa, es decir, de la bicicleta de pedaleo asistido, de la bicicleta de pedaleo humano. Y en ese sentido, pues se le dio prioridad total, digamos, a este tipo de vehículos y en este momento, pues digamos que tienen la norma clara. Ahora bien, frente a los ciclomotores, muy seguramente, en muy corto tiempo, tendremos que hacer nuevas revisiones frente al tema de ciclomotores, por una razón muy sencilla. Hoy el ciclomotor está considerado como un ciclomotor general, pero ese ciclomotor puede llegar desde los 350 vatios hacia arriba, independientemente del número de vatios que pueda tener. No es lo mismo un ciclomotor que tenga 350 vatios a una moto eléctrica de un alto cilindraje. Digamos que las consideraciones podrían ser eventualmente distintas, pero es un tema que vamos a revisar con detalle para revisar, digamos, qué modificaciones podríamos realizarle a la norma. En principio, todos los vehículos ciclomotores tienen que tener licencia de conducción tipo A1, que es la licencia para motocicleta, de 125 centímetros cúbicos hacia abajo. Tienen que tener el SOAT, tienen que tener la licencia de tránsito, que es la licencia, la tarjeta de propiedad, porque debe estar registrada dentro del organismo de tránsito. Y a los 2 años de registrarse tiene que tener su revisión técnico-mecánica. Ahora bien, toda norma tiene su transición. Y la transición pues está dada a través de la resolución 160 del 2017, donde implica que todos estos inventarios que existían en el país, que ya habían sido ingresados a Colombia, que ya habían sido fabricados en Colombia, pues claramente la norma no los cobija. Ellos única y exclusivamente tienen que tener la licencia de conducción tipo A1, pero no tienen que hacer un registro. Y no lo tienen que hacer por 2 consideraciones legales. La primera de ellas es que las normas no son retroactivas. Y en segundo lugar, porque el Código Nacional de Tránsito establece que no habrá registros para vehículos usados. Entonces, en ese sentido, pues digamos que los vehículos que ya estaban rodando en Colombia, pues no pueden tener registro porque simplemente son vehículos usados. Esta fue una norma bien importante, se le ha hecho mucha pedagogía, realmente hay que seguir haciéndole mucha pedagogía, en eso ustedes nos pueden ayudar muchísimo, porque digamos que de alguna manera, pues tampoco queremos desestimular la moto eléctrica en Colombia, sino que por supuesto lo que queremos es que haya reglas de juego claras para que pueda desarrollarse ese mercado en Colombia, para que no compita de alguna manera con las bicicletas de pedaleo asistido y las de pedaleo humano, porque básicamente son unos vehículos completamente distintos que son los que queremos, digamos, promocionar de una manera mucho mejor. Ahora bien, ¿por dónde transitan estos vehículos? Aquí ya tienen en la presentación, digamos, el ejemplo de los cuadros de lo que les acabo de mencionar. Aquí hay un tema de casco, que es un tema, digamos, que de alguna manera ha generado también mucha interpretación de la norma. En el tema de casco, los ciclomotores, todos, sin lugar a dudas, tienen que usar un casco. E incluso un casco a futuro con las especificaciones técnicas que hoy nosotros como Ministerio de Transporte estamos trabajando
deben tener esos cascos, porque hoy saben ustedes que todos esos cascos que están utilizando en Colombia son para salvarse de un comparendo, no para salvar su vida. Entonces, en ese sentido, vamos a modificar las condiciones técnicas de los cascos, y esos cascos, pues, hoy tienen que ser usados por los ciclomotores como lo deben ser, como tienen que ser usados también por los usuarios de, de las motocicletas. Ahora bien, a la bicicleta, frente a la bicicleta, pues la resolución es absolutamente clara en uno de sus artículos. Ahí menciona en cuáles usos es obligatorio el casco. Y habla, por ejemplo, de competencias. Habla, por ejemplo, sobre algunas situaciones muy en particular. Y le permite a los alcaldes, digamos, se le da la potestad a los alcaldes para que tomen las determinaciones frente a la seguridad vial de sus propios municipios, de tomar la decisión de hacerlo o no obligatorio. Eso fue una discusión muy amplia que sostuvimos con los diferentes actores durante la resolución, durante el trabajo que hicimos con la resolución. Realmente, digamos que ustedes entenderán que desde el Ministerio de Transporte se emite norma que cobija desde la Alta Guajira hasta el Amazonas, municipios que tienen 8, 9, 10 millones de habitantes como Bogotá, y municipios que tan solo tienen 8.000 personas o 7.000 personas de habitantes. Entonces, digamos que las normas nosotros las tenemos que dejar de alguna manera abiertas para que los alcaldes también, en este caso en particular, sean los que tomen la determinación frente al uso obligatorio del casco en bicicleta, dependiendo de las condiciones reales de cada uno de sus municipios. Por supuesto que desde el Ministerio de Transporte siempre, absolutamente siempre, estimularemos el uso del casco en la bicicleta, entre otras cosas, porque fíjese usted, el año pasado se produjeron 7.158 muertos por accidentes de tránsito. Este año, por primera vez en 10 años, óigase bien, por primera vez en 10 años, viene disminuyendo ese nivel de muertos. Siguen siendo muchísimos, muchísimos, pero viene disminuyendo por primera vez. Pero desafortunadamente, los usuarios de la bicicleta han aumentado. Y eso, lógicamente, pues debe llamar la atención a todos los biciusuarios, a todos los actores de la vía pública, para entrar en razón a que todos los días, pues son más los biciusuarios que están usando las vías, que debemos tener mayor respeto, mayor cultura frente al respeto con los biciusuarios, guardar las distancias de 1.5 metros que tiene establecida la ley Provici, y que realmente pues no son unos actores, y que para este ministerio, para este gobierno, pues son actores todavía mucho más importantes que quienes van en un vehículo particular, y por lo tanto tienen prelación. Y en ese sentido, pues es lo que queremos seguir trabajando con todos los actores, con todos los usuarios, con todos ustedes. Aquí, básicamente, pues habla del resultado de la resolución. Hemos tenido, digamos, un proceso muy participativo, hemos estado en muchos eventos, nos faltan todavía muchos por asistir porque hay que hacer mucha pedagogía. Con el tema de ciclorrutas, yo les confieso que veo hasta ahora por parte de algunos alcaldes y gobernadores mayor voluntad de desarrollar ese tipo de infraestructura en sus municipios. Sigue siendo muy incipiente. Y les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, Bogotá. Bogotá es la ciudad que más ciclorrutas en el país tiene. No llega a las 500 kilómetros. No tiene 500 kilómetros de ciclorrutas. Y es la que más tiene. Tiene 15.500 kilómetros de vías principales. Si usted hace la comparación entre 15.500 kilómetros de vías principales y 500 kilómetros de ciclorruta, pues el porcentaje es ridículo. En ese sentido, pues digamos que a pesar del esfuerzo que ha tenido Bogotá, que es la ciudad que más tiene ciclorrutas, que es un buen número tener 500 kilómetros, pues todavía hay que seguir estimulando a las autoridades para que de alguna manera, pues pueda avanzar de una manera mucho más rápida. Bogotá, o incluso esto no es un tema solamente de Bogotá, ni de Colombia, es un tema de Latinoamérica. Aquí me dicen que es el quinto, está entre los 5 de mayor número de kilómetros de ciclorrutas en la ciudad. Fíjese usted. Y tiene 15.500 kilómetros de rutas principales, de vías principales, en ese sentido que a pesar del gran esfuerzo que tiene Bogotá de estar entre las 5 ciudades con más ciclorrutas en Latinoamérica, pues sigue siendo muy incipiente su participación frente al kilómetro de vías principales. Vamos a una ciudad espectacular que tiene diferentes sistemas de transporte, el metro, el cable, tienen el tranvía, tienen los buses, tienen, digamos, grandes posibilidades, tienen escaleras eléctricas incluso en los barrios de estratos más bajos, para que puedan subir las personas, y no tienen
más de 80 kilómetros de ciclorrutas. Es decir, que todavía están muy atrás frente a lo que se consideraría la ciudad más innovadora del país, pero sabemos que el alcalde, el gobernador actual, el secretario de Movilidad, pues están haciendo unos esfuerzos gigantescos para desatrasar a Medellín frente al tema de infraestructura de ciclorrutas. Hay que seguirlos motivando, ustedes como activos en este tema, pues deben seguir estimulando para que pueda desarrollarse esta infraestructura, y por parte nuestra también como gobierno nacional, pues por supuesto que tenemos que también hacer esfuerzos, no solamente para que se construyan estas ciclorrutas en los gobiernos locales, en los territorios locales, sino también poderlos hacer en aquellas carreteras que tienen tránsito importante intermunicipales, por ejemplo, en las salidas principales de las ciudades hacia los centros industriales, por ejemplo, en Bogotá hacia Cota. Eso es muy importante, tener ciclorrutas importantes y seguras. Frente a las tarifas que aquí menciona el SOAT, hay alguna aclaración. El SOAT que les menciona es solo para ciclomotores, no para bicicletas, por supuesto. Es solo para ciclomotores. Y para ciclomotores, pues el SOAT tiene un tratamiento, por supuesto, diferencial frente a una motocicleta, porque de alguna manera lo que queremos también es estimular. Aquí la reglamentación de ciclomotores y el uso del casco, les mencionaba, aquí está literal, es muy importante, es obligatorio para los menores de edad, para los eventos deportivos, competitivos o de entrenamiento, oígase bien, o en entrenamiento. Todos los ciclistas que suben de aquí hacia Chía, pues, y a La Calera, pues van en entrenamiento, tienen que usar el casco de manera obligatoria. Pero queda opcional cuando las autoridades territoriales determinen que por prudencia, considerando medidas mucho más eficaces de protección de los ciclistas como una pacificación vial, control de velocidad, señalización, tránsito calmado, seguridad vial, etc., lo pueden poner obligatorio para todo tipo de ciclistas, pero esa es una decisión, insisto, de los gobiernos locales. La promoción del uso de la bicicleta en el ministerio, pues aquí con todo el equipo han hecho la participación en el Foro Nacional de la Bicicleta, que se hubo el año pasado en Ibagué, que este año lo hicimos en Villavicencio. Ya tenemos listos los cicloparqueaderos aquí en este Ministerio de Transporte. Igualmente las plegables que antes no las dejaban ingresar, pues ya las deben dejar ingresar aquí a las instalaciones del ministerio. Se organizó la Semana Nacional de Movilidad. Tenemos lista la guía de infraestructura para el transporte activo. Esa guía ya está construida. Eso lo debemos pasar al viceministro de Infraestructura para que lo analice, para que lo revise, para que realmente entre a determinar de que lo podamos, más allá de generar una conciencia y más allá de generar una invitación, pues poderlo adoptar por reglamentación, por resolución, si así lo determinan en el viceministerio de Infraestructura, en un tema que por supuesto tendrá que tomar su tiempo, revisar los impactos, etcétera, para entrar a determinar la posibilidad o no de poderlo desarrollar. Y en los incentivos, que digamos que tiene la ley Provici muy bien determinados. Yo básicamente ya quisiera terminar nuevamente con esta última diapositiva, donde realmente podamos generar conciencia colectiva frente a la ciudad que queremos vivir. Si queremos vivir en una ciudad para los vehículos, para las motocicletas, generando esta contaminación, o si realmente queremos vivir en las ciudades como las que hoy tiene el planeta, amigables con el medio ambiente, con transportes públicos eficientes, seguros, y también a través de un transporte activo como el uso de la bicicleta todos los días, mucho más, digamos, seguro, mucho más moderno, y por supuesto dándole mayor prioridad frente a cualquier otro tipo de vehículo. Me dicen que hay algunas preguntas, entonces, bienvenidas. Bueno, hay la voy a resumir un poco y pues va hacia la imagen que se presentó, que puso en Twitter y que presentó, que estamos viendo ahorita. Y pues dice, bueno, que viendo la imagen que publicó en su Twitter me parece importante evaluar varias cosas. Implementar el sello de eficiencia energética vehicular, los ciudadanos deben tener claro qué compran cuando adquieren un vehículo. 2, promover la reducción de velocidad en el ámbito urbano, esto ayuda en la reducción de accidentes peatonal ciclista. Y 3, debemos buscar pacificar las vías como sea, pero queremos que se penalicen las fatalidades viales como sucede en Ecuador, y queremos que se sancione con cárcel a quien cause la muerte de alguien en la vía, si sea por 15 o 20 días, pero sí queremos sanciones fuertes a los heridos en la vía. Mire, hay tantos temas y tantas acciones que hay que implementar para mejorar que esta fotografía fuera distinta, que por supuesto están incluidas
las que tú sugieres, pero realmente hay muchas otras. Hay un tema de cultura ciudadana, yo diría que es la más importante, una cultura de la legalidad. Resulta que en Colombia tenemos como esa cultura ¿cómo mencionaba yo en ese evento de seguridad vial? De, 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 de la malicia criolla, y es que ante la ley, la trampa. Y yo le pongo un ejemplo concreto. Hoy en Colombia, la gente, para obtener una licencia de conducción, tiene que hacer un curso no menor a 45 horas. Y lo que hacen es que van a un centro de enseñanza automovilística y muchos de ellos desafortunadamente se prestan y les venden el certificado que porque el aspirante ya se considera que sabe manejar. Hágame el favor. Venden el certificado de enseñanza automovilística, hablan con uno u otro funcionario que para que les bajen el comparendo, son buenos ciudadanos y buenos, digamos, conductores de vehículos por fuera de las fronteras porque sabe que hay ejercicio de la autoridad, pero en Colombia se pasan por alto las señales de tránsito, las señales de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por supuesto que hay que mejorar muchísimas condiciones, hay que tener sanciones mucho más fuertes, hay que generar mayor sensibilidad en los colombianos frente a las ciudades en las que queremos vivir. Pero realmente, digamos que de alguna manera el cambio empieza por uno mismo. Y yo lo tengo que decir con franqueza y con sinceridad, mientras aquí esa malicia criolla, esa cultura de ilegalidad en todos los temas de tránsito, de movilidad y de transporte siga imperando en nuestro diario vivir, va a ser muy difícil cambiar la realidad, pese a que pongamos más sanciones mucho más ejemplarizantes. Un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando se puso destitución, digamos, incluso de la licencia de conducción para quienes estaban conduciendo con estado de embriaguez. Y esa norma hoy vale, no sé, si usted lo coge borracho manejando un carro hasta 30 millones, 20 millones, después le toca pagar. Y hoy hay el 10% de las muertes en Colombia son porque iban borrachos en los carros. Dígame usted, una persona que con plena conciencia empieza a tomar alcohol y sabe que va a conducir un vehículo y ahí tiene plena conciencia, pues es una irresponsabilidad, no solamente con él, sino con la sociedad. En ese sentido, pues digamos que sí, comparto, yo he sido uno de los más abanderados de tener sanciones ejemplarizantes frente a este tema de la movilidad, el tránsito y el transporte, pero realmente también hay que hacer un llamado frente al cambio individual de cada uno de nosotros, frente a lo que queremos como ciudad. Otra. ¿A qué plano pasa la implementación de infraestructura bici, ciclorruta, bicicarril, etcétera, cuando las leyes como la 1811, en donde la bicicleta es reconocida como un vehículo y por tanto se le da la facultad al ciclista de ocupar todo el carril y transitar por el centro del mismo? Pues a ver si entiendo bien la pregunta. Digamos que la ley 1811 es clara. Los organismos de tránsito, los organismos de policía, pues deben hacer cumplir la norma en vía pública, así de sencillo. Deben hacer cumplir la norma en vía pública. Los ciclistas tienen el derecho que les da la ley 1811 de poder circular, digamos, como lo indica la norma, y con una distancia no menor de 1.5 metros de los vehículos, ¿sí? Y en ese sentido, pues serán las autoridades de tránsito, las autoridades de policía, las autoridades locales de cada alcaldía, pues quien estén, digamos, estimulando, por supuesto, el cumplimiento de las normas que para tal efecto emitió el Congreso de la República y emitió este Ministerio de Transporte a través de la reglamentación. Con respecto al desarrollo de la infraestructura, claramente el compromiso del Ministerio era desarrollar esa guía ya se desarrolló, ya se tiene lista, hubo un cambio de ministro, un cambio de viceministro de infraestructura, por supuesto que ellos deben de conocer los impactos que podrían tener positivos y negativos frente a la adopción de una guía por resolución, y claramente, pues digamos que esa es la tarea que implicará realizar con ellos, de entrar a revisar en detalle de cómo se debe realizar, digamos, este desarrollo de esta norma para poder tener, digamos, mayor eficiencia frente, digamos, a la articulación de la misma. Pero aquí lo más importante es, yo los veo muy inclinados en que hay que obligar, hay que sancionar, hay que amonestar, hay que meter a la cárcel, eso está bien, digamos que, créanme, que yo soy uno de los que más exijo eso a los diferentes organismos de tránsito. Acabamos de erradicar un proyecto de ley en el Congreso de la República donde incluso estamos
pidiéndole al Congreso de que dé facultades de que se chatarricen los vehículos que están prestando servicio público ilegal. Chatarricen los vehículos. O sea, nosotros en eso tenemos mano dura, pero también desde la sociedad, ustedes, digamos que la gran mayoría, pues son activistas de este tema en particular, muy importantes, pues también hay que pensar en culturizar, si uno puede utilizar ese verbo, a la sociedad sobre la necesidad, no solamente de hacer cumplir las normas que hoy están, digamos, vigentes, sino por supuesto tener una mayor sensibilización frente a lo que hoy estamos viendo en las ciudades. Es que hoy estamos viendo todos los días unas ciudades mucho más congestionadas, más complejas, mucho más muertos por accidentes de tránsito y por supuesto con un clima, con una calidad de aire, pues todavía, como lo están observando ustedes en esta fotografía, que nos tiene que llamar a la sensibilidad social, a sensibilizarnos como sociedad para buscarle alternativas de desarrollo a la movilidad en cada una de nuestras ciudades, más allá de pensar en que también se debe pensar en eso, pero más allá de pensar en meter a la cárcel a todo el mundo. ¿Hay otra? Una pregunta más. Pues no, más a nivel administrativo. ¿Sí? O sea, hablan de Findenter y Aliados Ciudad, o sea, Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente, DNP, van a llevar recursos a las regiones para que realicen un verdadero proceso de política pública sobre movilidad sostenible y no proceso de infraestructura. Pues ahí, antes de que haga la aclaración, pues yo debo decir también que Findenter está financiando planes maestros de movilidad, planes de estacionamientos y otra serie de documentos que evidentemente en la realidad del ciudadano, pues ahorita no tienen un impacto, pero que sí, pues a futuro y en la planeación de las ciudades, pues deberá estar acompañado por una serie de proyectos pues encaminados en estos temas de sostenibilidad. Entonces, bueno, no sé, la pregunta era pues más de temas de articulación, aunque sí es evidente que por el lado de Findenter pues sean más como las obras de infraestructura. No sé si hay otros proyectos en ese camino y bueno, mirar acá a ver si tenemos otras preguntas acá en el chat grande al que no tiene acceso todo el mundo. No. Bueno, entonces a todos les agradezco mucho pues estos minutos de atención. Qué bueno poder tener el día de mañana una mayor interacción, ¿no? Que no quede como un panelista aquí, sino tener una mayor interacción con ellos. Para una próxima oportunidad les agradezco muchísimo a todos, muy amables. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muy amables, gracias. Sí. Bueno, vamos a ahondar un poquito en el tema de la 1811. Entiendo que muchas de las personas que están participando en este webinar pues tienen un conocimiento amplio de la ley debido a que son promotores del uso de la bicicleta. Sin embargo, pues es importantísimo también la veeduría ciudadana. Entonces, bueno, ya habló el vice acerca de quienes, por ejemplo, tenemos que organizar la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, que se transformó en la Semana Nacional por la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible, precisamente en esa vinculación de otros ministerios, y es que es evidente para ustedes y para las personas que digamos, de la ciudadanía, que la falta de articulación entre las diferentes entidades públicas, pues ha hecho que estos objetivos de promoción del uso de la bicicleta no tengan el impacto que requieren. Entonces, bueno, aquí se habían planteado algunas preguntas, pero la verdad, de la manera en que es, o sea, viendo el chat, aquí como que están las preguntas. Bueno, voy a retomar de pronto un poco el tema de las preguntas, insisto, por aquello de qué está haciendo el ministerio. Bueno, dice qué hace el ministerio para que Barranquilla no haya cerrado el sistema de bicicletas públicas. Bueno, ahí definitivamente estamos planteando una estrategia más regional, donde pues podamos tener personas más cercanas a esas zonas y puedan hacer seguimiento de los programas y los proyectos. Actualmente son muchos programas, muchos proyectos de territorio nacional, es muy amplio.
Los retos son muy diversos, hay ciudades que tienen una idea muy clara de lo que quieren en términos de ciclo inclusión, hay otras que pues como que lo ven todavía como el uso de la bicicleta como un deporte, y pues ahí con el tema de Barranquilla sí se tiene proyectado hacer un seguimiento más cercano, pero a la fecha nos falta un poco de capacidad humana, estamos en eso. Mauricio dice, ¿será posible que las bicicletas corrijan el problema de la espiga del manubrio, mejorar el grupo de cambios que solo les va a resistir? Bueno, eso entiendo lo que está pasando en Medellín, pues la configuración de las bicicletas es un tema que resolverá cada gobierno local a través de la implementación de sus sistemas, específicamente con los temas de las bicicletas del ministerio, sí hay un camino que tenemos que recorrer para mejorar esas características técnicas, estamos en eso. ¿Será posible retroceder esa medida o resorte del secretario de turno? No entiendo a qué se refiere con esa pregunta. Mauricio Mesa. Camilo Rey dice, ¿cuándo se reglamenta la guía de cicloinfraestructura? Bueno, como ya lo mencionaron, pues digamos que este proceso de reglamentación, si bien ha sido un poco largo, pues ha sufrido también unos procesos de cambios administrativos, entonces cambió ministro, cambió vice de infraestructura y pues hay que surtir las revisiones correspondientes. Entonces, bueno, ahí estamos en eso y pues gracias de todas maneras a la presión ciudadana, pues el tema sigue en la mesa y digamos que no está archivado. Daniel respondió, cuando reglamentan el artículo 13, la 1811, reinserción de las bicicletas en patios. Ese tema sí está pendiente, están en revisión, vamos a mirar en los comités de reglamentación qué ha pasado con ese tema. Por ahora no se ha reglamentado. Si pesa o va veloz más de 300, creo que se refiere a las bicicletas eléctricas, ¿cómo puede un usuario de bicicleta eléctrica expedir el SOAT o tener técnico-mecánica? Pues actualmente se están realizando unas mesas precisamente con los CDAs y pues para definir esas características y como ese tipo de mediciones. Efectivamente, tanto los vehículos eléctricos tipo automóvil como las motos, pues requieren una serie de estándares especiales y pues deben ser evaluados desde sus otras características técnicas adicionales pues, a los temas de emisiones. Sí, estamos preparados para responder a esta situación, independiente del valor. Bueno. Sí. Sí, hay ahorita meses de trabajo en los que se están revisando estos aspectos. Bueno, esta pregunta ya la hicimos. ¿Cuándo la parametrización de registro de ruta en ciclomotores? No sé, la parte de ciclomotores, la parametrización del registro de ruta en ciclomotores. Está avanzando también en la parte de mesas y concertaciones, pero pues es un proceso largo. ¿Qué opinión tiene el Ministerio frente a la posibilidad de implementar sistemas de bicicletas públicas eléctricas? Pues por ahora estamos en el tema de bicicletas con pedaleo asistido, ya que están cobijadas dentro de toda la política y la promoción del uso de la bicicleta, pero ya vehículos, o sea, ciclomotores, que es como están definidos en la resolución 160, pues es un tema que hay que evaluar, porque al fin y al cabo, este tipo de vehículos también aportan en términos pues de disminución de emisiones, o sea, tienen muchos beneficios, pero entonces, y se adaptan muy bien a algunos contextos y algunas topografías que tiene nuestro país. Entonces, no se descarta de entrada, pero es algo que tenemos que avanzar tal vez en los próximos años. Es importante de todas maneras tener en cuenta que antes de impulsar como esos proyectos, es fundamental tener una línea base y saber cómo está el uso de la bicicleta tradicional en Colombia y ver cómo podemos ir reemplazando viajes motorizados a través de estos medios, de estos modos de transporte. ¿A qué plano pasa la implementación de infraestructura? Bueno, esa ya la hicieron.
la hicimos. ¿Cuándo tendremos? Bueno, la guía ya. ¿Cuáles son las herramientas jurídicas o técnicas que se deben hacer para el uso del casco como elemento de protección al biciusuario? Las políticas del alcalde es la protección integral de todos los ciudadanos, pero los biciusuarios parecen no importarles el uso de ello. Pues hay algo fundamental y es que si bien no es obligatorio, es altamente recomendado. Ya dentro de lo que ya se explicó en la presentación, hay un aspecto a considerar y es la potestad que tienen los alcaldes locales para definir la obligatoriedad del casco. Efectivamente, hay ciudades y hay circunstancias urbanas que hacen que efectivamente sea una medida adicional a las pacificaciones, a la implementación de cicloinfraestructura, a los controles efectivos de velocidad. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, a pesar de que estamos haciendo todo esto para que los ciclistas no se nos accidenten, en caso de que se accidenten, pues ahí es donde deben usar el casco. Pero finalmente la discusión en términos de seguridad vial no se puede centrar en eso, se tiene que centrar en otros aspectos y creo que a través de la Agencia de Seguridad Vial, pues se ha avanzado mucho en el tema. De todas maneras, pues el tema de que a los biciusuarios parecen no importarles, pues es más un tema de concientizar y de realizar campañas y de hablar con los biciusuarios en vez de prohibir y sancionar. Según la información suministrada, el uso del casco para los biciusuarios no es obligatorio. ¿Cómo reaccionar frente a las autoridades? El plan pedagógico, pues eso, o sea, toda esta información en relación al casco es muy, o sea, tiene una contraparte local importante, precisamente por las características específicas de cada territorio. Hay municipios aquí en Colombia que llevan muchísimo tiempo haciendo uso de la bicicleta, tienen unos altísimos porcentajes modales y la sensación de seguridad que tienen los biciusuarios es tal que el uso del casco es muy bajito. Es más, o sea, ahí es donde tenemos nosotros que impulsar mucho más el uso del casco, especialmente en los menores de edad, que es a quienes queremos proteger a través de esa obligatoriedad y bueno, los deportistas definitivamente por las características de la actividad. Pero pues ese es un tema que creo que cada uno de los municipios a través de sus autoridades locales deben conversar, deben aplicar o implementar unos actos administrativos que definan cuál es su posición para que asimismo se tomen los correctivos pertinentes y eso sin dejar de lado la parte pedagógica. Eso, pues, digamos que no hay un plan específico pedagógico, pero se está incluyendo el tema en este tipo de charlas, en otros materiales gráficos y pues en una serie de capacitaciones que se van a llevar a cabo. Bueno, cuando tendremos una normativa más fuerte frente a la gestión de estacionamiento en las ciudades para desestimular el uso del vehículo particular. Eso es muy importante. Definitivamente eso en principio deberá incluirse en los planes de ordenamiento territorial y casi que digamos que la regulación del uso del espacio público pues es una responsabilidad local, pero que sí debe tener unas directrices a nivel nacional. Ya pues se emitió una guía, precisamente allá en Ibagué se hizo una serie de talleres de gestión de estacionamientos en vía. En principio hay que fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios que vienen trabajando en estos temas. Eso es fundamental, pero sí se necesita una fuerza de ley a través de los planes de ordenamiento territorial, a planes de estacionamientos que deben estar articulados con los planes maestros de movilidad y pues eso también como combinado con la promoción de usos de modos de transporte no motorizados. Bueno. Dentro de la gestión de movilidad existen varias medidas que van más allá de la infraestructura, de dar infraestructura y servicios para que las personas suban a la bici, las cuales están relacionadas con la construcción de ciudades compactas para que los viajes no sean tan largos. En este sentido, ¿de qué manera se logra que las personas que viven en un extremo de la ciudad y trabajan en el otro, cómo se hace para que estas personas puedan subirse a la bici y dejen el carro en la casa?
pues no sé exactamente qué tan largos son los trayectos de los que mencionas, porque pues hay municipios donde es ir de un lado de la ciudad a otro son 4 kilómetros, 5 kilómetros, en otros, en Bogotá, por ejemplo, si estamos hablando de 35, 40 kilómetros. En ese sentido, y para ciudades grandes, pues sí estamos hablando de intermodalidad, de permitirle a las personas que usen la bicicleta, obligando a la instalación de cicloparqueaderos, por lo menos en las fases que vienen de transporte masivo, para que las personas lleguen en bicicleta, alimenten el sistema y hagan uso de ese sistema de transporte. Eh, También pues el tema de del permitir las bicicletas en los vehículos de transporte público, etcétera. Pero pues es un trabajo conjunto, o sea, las ciudades también deben tener dentro de su plan de ordenamiento territorial una red de ciclorrutas propuestas, muchos de ellos las tienen ya a través de los planes nacionales, los planes de desarrollo locales, pues es donde se define cuáles son los corredores que se van a implementar, y pues hay algunas ciudades que también están desarrollando esa red a través de las cargas urbanísticas. A medida que se va aumentando la densidad de la ciudad y se va edificando, pues se va construyendo también el espacio público y sus correspondientes ciclorrutas. Muchos de los alcaldes de las ciudades en donde el Ministerio de Transporte ha dotado de bicicletas se quejan de la falta de acompañamiento del Ministerio para la generación de un sistema público sostenible. Se ve la necesidad de buscar ayuda de diferentes organismos internacionales o privados que aumenten los costos. Caso específico de Valledupar, ¿de qué forma el Ministerio tiene apoyado la generación de dichos sistemas? Pues sí hay un apoyo desde la parte técnica. Actualmente pues estamos encaminando unos recursos para hacer unas campañas de formación. Es importante tener en cuenta que esa formación está enfocada inicialmente a los funcionarios, que son las personas que toman las decisiones y que ejecutan esos proyectos. Luego ya pues hay un apoyo a los sistemas piloto que han presentado resultados. Los que no, digamos que no han avanzado, la cantidad de préstamos que han mostrado es muy poca, pues es difícil justificar desde la parte cuantitativa, estrictamente cuantitativa, un apoyo ya sea a nivel de infraestructura o a nivel de software, que es otro tema que estamos trabajando. Y pues en el caso de Valledupar, allá pues hay bastante voluntad política, hay la posibilidad, o sea, ya se están apoyando los proyectos, pero entonces también se necesita mayor información, o sea, mayor seguridad en los reportes, en lo que está pasando en la ciudad, y ver como planes un poco más a largo plazo de lo que se va a hacer. Carolina Zárate pregunta acerca del qué está haciendo el Ministerio de Transporte para incentivar dicho uso, debido a que antes de hablar de viabilidad e instalación de portabicicletas hay que tener claro que estos vehículos fueron diseñados para una finalidad que es el transporte de pasajeros, para lo cual pasaron por una serie de pruebas. Derivados de los mismos recibieron un certificado de homologación, el cual especifica las cargas máximas a las que puede ser expuesto tanto el chasis como la estructura del vehículo. Asimismo, la implementación de una estructura adicional supondría un incremento del peso del vehículo con cargas puntuales adicionales, cuales no están contempladas. Bueno, sí, Carolina, efectivamente, los vehículos que actualmente están funcionando para el transporte público no fueron pensados para la instalación de esos elementos, de esos portabicicletas. Sin embargo, pues los elementos, o sea, dependiendo del funcionamiento de los sistemas, existe la posibilidad técnica de adaptarlos. Se viene analizando ese tema. Efectivamente hay un tema, digamos, normativo, ya a través de la ley bici, pues se dice que no se les darán sanciones a los vehículos o a los buses que tengan los portabicicletas, no se sancionarán, pero de todas maneras todavía hay temas como la visibilidad de la placa, como lo que mencionas de la carga, la dinámica del uso, o sea, el detenerse, subir la bicicleta, son temas que están en revisión, no se deben revisar, ya están en revisión por otras áreas del ministerio, pero todavía no tenemos como digamos, una resolución, un acto concreto o una norma que nos permita como darles un lineamiento. Listo.
Bueno, agradezco de antemano al ministerio, agradezco en nombre de todos porque pasamos de ser un ministerio de infraestructura a un ministerio de movilidad. Gracias. Eh, bueno, hay muchas preguntas. Para reglamentar la ley 1811 nos sigue faltando una herramienta abierta, gratuita y nacional que nos permita medir los días al trabajo en bici, entregar los incentivos. Nos surge reglamentar el tema de reinserción, que no es claro. Bueno, al respecto de la herramienta, si bien derivada del Ministerio de Transporte no hay como esa manera, sí se está diseñando un sistema de información ambiental del sector transporte en donde se podría incorporar, por ejemplo, ese tipo de aspectos. Pero pues hay otras herramientas, digamos, desde el sector privado, desde fundaciones. Entonces, específicamente para el cumplimiento del tema de los incentivos en las entidades públicas, cada uno saca su, digamos, su reglamentación. Nosotros ya tenemos una en la que pues se definió a través de recursos humanos o de talento humano cómo se podían reclamar los días, quiénes pues eran merecedores. Estamos pues gestionando el tema del control y pues del acceso. Eh, pero pues sí es algo que difícilmente se va a controlar a nivel nacional. Tenemos algunas herramientas como el CICETU y otros sistemas de reporte donde las ciudades, como ciudades, no como individuos, pues reportan información. Entonces, pues ahí se puede hablar de cantidad de bicicletas públicas que tienen, cicloparqueaderos, kilómetros de cicloinfraestructura. A la fecha eso es algo que está en construcción. Por ejemplo, la Red Nacional de Ciclorrutas está en proceso de identificación. Y pues el tema de la reinserción, estamos trabajando en eso también. O sea, eso tiene una serie de implicaciones en otros ámbitos, no tanto desde el medio ambiental, entonces pues está en otras áreas del ministerio. Creo que ya estamos con el tiempo justo, que ahora es 10:34, ya debemos estar terminando. Pues digamos que se les dio énfasis a las preguntas precisamente para poder pues darle la oportunidad a las personas que ya conocen la normativa. Sin embargo, pues yo quiero, bueno, quedaron algunas preguntas pendientes. Sin embargo, yo quiero pues hablar un poquito de algunas herramientas normativas que tienen administraciones locales, precisamente porque tienen la problemática de que cuando implementan la cicloinfraestructura o cuando tienen estos planes de cicloinfraestructura, se encuentran con resistencia de la ciudadanía, no de los promotores del uso de la bicicleta, sino de la comunidad en general. Entonces, bueno, estas administraciones locales se pueden amparar en principio por el Plan Nacional de Desarrollo, como ya se mencionó en el artículo 204, pero también hay otros artículos en donde se mencionan pues el tema del Registro Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, implantación de planes de acción sectorial de mitigación. También hay temas de financiación de los sistemas de transporte, de los que hablaba el viceministro, cómo se pueden mejorar estos sistemas de transporte para que se articulen. Al fin y al cabo, las bicicletas públicas, por lo menos en Bogotá, son una parte dinámica del SITP, en cuanto las tengamos. También es súper importante tener en cuenta el Código Nacional de Tránsito. Bueno, y el decreto, el decreto 798 del 2010, donde habla ya de los espacios públicos. La pregunta que había respecto a cicloinfraestructura, pues esta es pertinente en la medida en que hay espacios y hay vías de la ciudad donde también deben circular los ciclistas, pero las condiciones de vulnerabilidad son muy grandes. O sea, si bien sí tenemos derecho a un carril, pues la visibilidad que tiene un camión o a la velocidad a la que se mueven, pues eso es lo que también, digamos que esa interacción entre esos dos vehículos, bicicleta y camiones, pues eso también ha cobrado muchas vidas. Entonces ahí es cuando realmente se necesitan
zonas exclusivas o vías o secciones de calzada destinadas al tránsito de bicicletas de forma exclusiva. Igualmente, pues necesitamos andenes, aceras, franjas, que son franjas longitudinales de la vía destinadas exclusivamente para la circulación de peatones. Ahí, por ejemplo, pues ese tema del uso de la bicicleta en los andenes, pues debe ser reevaluado, sobre todo pues, cuando no brinda conectividad a ninguna ciclorruta. Es una violación del Código de Tránsito. Y este decreto también establece unos estándares urbanísticos. Entonces, si bien, aunque la guía de cicloinfraestructura, pues no, como ya lo hablamos, todavía no está adoptada por resolución, ya existen unos estándares mínimos y, por ejemplo, esas ciclorrutas que se ven en algunos municipios de 1 metro bidireccionales no están cumpliendo esta norma, este decreto 798 del 2010, ya que el ancho mínimo de las ciclorrutas debe ser de 1,20 por cada sentido. Y también es fundamental el tema del aislamiento del vehículo automotor hacia el vehículo no automotor, que debe ser mínimo de 0,60 metros, es decir, 60 centímetros. Es decir, que sí se requiere un espacio, así está, no sea una segregación física, sí se requiere algo, una segregación, un buffer, algo que le brinde esa distancia al ciclista. Y pues eso también se debe cumplir en las ciclorrutas que se proyecten a nivel de andén. La continuidad de las ciclorrutas también es fundamental, especialmente para superar los cambios de nivel. Ahí estamos hablando especialmente de rampas, pero también pues están los famosos pompeyanos, que son, digamos que ignorados por muchos, conocidos por los que nos ocupamos de este tema, y es mantener el nivel de la ciclorruta y darle prelación. Ese decreto 798 del 2010 es una reglamentación parcial de la Ley 1083 del 2006 de Planeación Urbana Sostenible. Y ahí se habla, como les mencionaba, de los planes de movilidad que cada ciudad debe tener, donde se deberá dar prelación a los modos alternativos de transporte. En su momento se hablaba de la bicicleta como un modo alternativo, entendiendo esto como peatón, bicicleta o otros medios no contaminantes. Y también a través de esa ley pues se da prioridad a los... Ay, ya se cojo. Se da prioridad a los vehículos que funcionan con combustibles limpios. Entonces ese también es un argumento que pueden usar a la hora de realizar pacificaciones de tráfico o zonas de tráfico calmado o incluso peatonalizaciones. Este artículo nos da la posibilidad de crear zonas sin tráfico vehicular, donde se defina que solamente pueden acceder quienes se desplazan a pie en bicicleta y que esto puede ser habilitando vías ya existentes. Entonces, pues la creación de cicloinfraestructura empleando la malla vial pues está validado a través de esta ley, siempre y cuando se respeten las condiciones de seguridad, especialmente pues para estos actores más vulnerables que son peatones y ciclistas. Yo, bueno, voy a ir acabando rápido porque ya estamos como al límite del tiempo. En el artículo 2b, pues estábamos hablando de articular los sistemas de movilidad con la estructura urbana propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial. Ya eso se mencionó, pero está normalizado a través de esta ley. Perdón. Y ahí es donde está la exigencia de diseñar una red peatonal y de ciclorrutas que complemente el sistema de transporte. También se habla, por ejemplo, de articular las zonas de producción y los equipamientos urbanos. Esto también nos abre la posibilidad, hablando de esta producción y estos transportes, de hacer uso de bicicletas de carga, que es un aspecto no muy explorado en estos temas del uso de la bicicleta y pues especialmente en la parte logística. Bueno. Y finalmente, bueno, voy a terminar con el Código Nacional de Tránsito.
que como ya se mencionó fue modificado por la ley 1811, pero que sigue siendo válido hablar de qué es una ciclovía, que las ciclovías son vías o sección de calzada destinadas ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos y peatones, ocasionalmente, y las ciclorrutas, que son vías o secciones de calzada destinadas al tránsito de bicicletas de forma exclusiva. Entonces, ese tema de exclusividad, pues es como lo que define una ciclorruta, no si es a nivel de andén, no es a nivel de calzada. Y el ciclista, está mal la definición de ciclista. Eh, tenemos responsabilidades, hay mucha gente que se queja que los ciclistas pues no cumplen las normas de tránsito, efectivamente sí tenemos responsabilidades que cumplir, efectivamente podemos hacernos acreedores a algún parte o alguna sanción, pero pues primero pues digamos que el nivel de amonestación no es igual al nivel de amonestación en vehículo automotor. Y segundo, pues hay que respetar definitivamente los espacios o las vías exclusivas, por ejemplo, para el transporte público, hacer uso de elementos reflectivos, chalecos o chaquetas reflectivas, cuando se transite en un horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana. No, o sea, esa exigencia de elementos reflectivos en horas del día, pues solamente estaría relacionada con temas de baja visibilidad. Eh, las normas de tránsito es fundamental, o sea, ante la duda respecto a qué carril usar, porque pues la ley bici nos dice que podemos usar un carril y mucha gente dice podríamos usar cualquier carril, pues la respuesta también está en el Código Nacional de Tránsito y es que los carriles tienen unas velocidades y si no tienen unas velocidades uno debe circular a la derecha y solamente usar el carril contiguo para hacer adelantos. Entonces, pues como la bicicleta normalmente no alcanza más de 30 kilómetros por hora, pues o sea, en la mayoría de casos se deberá usar el carril derecho y solamente usar el carril libre izquierdo para sobrepasar. Bueno, les agradezco muchísimo haber participado en este webinar. Vamos a ver cómo a través de la página web que se monte de la NAMA Tandem, que está en diseño actualmente, podemos compartir este webinar y probablemente, o bueno, me parece valioso publicar algunas de las preguntas y respuestas precisamente para que las personas que consulten el webinar más adelante puedan hacer uso o bueno, puedan acceder a esa información y pues estamos abiertos a escucharlos. Esto es un esfuerzo conjunto de varios ministerios, no solamente el Ministerio de Transporte, les estamos hablando como desde nuestra competencia porque el tema es bastante complejo, pero pues queremos continuar interactuando con la comunidad ciclista y con las personas que vienen adelantando proyectos relacionados con la bicicleta. Esto hasta que la bicicleta se fusione a los espacios y a nuestro territorio nacional.